les dije, me llamo Carolina, para los que no me conocen o quizás no me ven porque mi trabajo siempre en el grupo de jóvenes es estar como por detrás, no estoy tan visible. Tengo 32 años, me recibí de licenciada en Relaciones Laborales, que siempre que lo tengo que explicar digo, bueno, es como recursos humanos y un poquito más amplio. Pero bueno, es eso. Me recibí en el 2015. Ese es Lucas. Tenemos fotos más normales, pero bueno, yo quería poner eso. Me casé en el 2016 y ellos son Máximo y Clara, que son mis hijos. No, había puesto un brócoli donde están las papas fritas y no está el brócoli. Bueno, no importa. No comen papas fritas. Bueno, ellos son mis hijos y esa es Nacha y Morita. Quería encontrar una foto de mis alumnos. Mis primeros alumnos fueron Mati, Ezequiel, Sofi, que ustedes ya los ven en Ham Music. Y soy maestra de escuelita desde los 14. O sea, un montón. Y, por último, estoy en el grupo de jóvenes. Ahí estás, Santi, vos estás en la foto también. Ahí estás. Esa. Y estoy en el grupo de jóvenes desde el 2016 con Lucas. Estoy desde antes, pero bueno, liderando el grupo de jóvenes. Pero no fue hasta hace unos años, o poco tiempo, cuando nos ordenaron como pastores. Y es como que, bueno, o sea, yo soy líder de jóvenes, seguí siendo líder de jóvenes y no estaba entendiendo, creo, el concepto que era pastorear hasta este año. Como que este año recién, creo que a mí me cayó la ficha de que era estar cerca, empezar a escuchar, empezar a aconsejar, como que siempre estuve en la organización, en la parte como de la movida, digamos, y este año como que quizás por procesos que Dios también vivió conmigo años anteriores para llegar a este momento, porque yo lo entiendo así, fue que me encontré como preparada o más preparada de lo que estaba para poder escuchar, dar un consejo, no sé, hablar. Mayormente hablo con las chicas porque, bueno, es como soy chica y, bueno, entre chicas hablamos. Pero bueno, eso es digamos, mi análisis, digamos, de por qué hoy estoy acá, ¿sí? Entendí lo que era pastorear el grupo y era escuchar también las necesidades de cada uno y lo que Dios necesitaba para nosotros y lo que necesita en este tiempo, y por eso es lo que quiero compartir hoy. Y antes de empezar, les cuento por qué. Terminé como confirmando que era esto, porque es como una anécdota de la escuelita, porque soy maestra de escuelita y no voy a dejar nunca de ser maestra de escuelita. Hace un tiempito, antes de las vacaciones de invierno, estábamos hablando de la vida de Saúl y de lo que, y a mí me tocó hablar como de lo que Saúl había hecho mal, de la desobediencia de Saúl, lo que había pasado, y la lección iba enfocada para la desobediencia de Saúl, o sea, era como, bueno, las consecuencias de la desobediencia, historia bíblica, digamos, para preadolescentes, que son los que están conmigo, y una de las nenas, de las chicas de la clase, levanta la mano y dice, Señor, pero si Dios conoce todo y sabe todo, ¿por qué lo eligió a Saúl si sabía que se iba a equivocar? No iba para ahí la lección, pero ella preguntó como diciendo, si Dios ya sabe todo, ¿por qué lo mandó a...? Si sabía que no lo iba a hacer, ¿por qué? O sea, como súper simple su pregunta, pero bueno, era como bastante lógico. Y no sé si a ustedes les pasó alguna vez esto de decir, si Dios ya sabe todo, si Dios ya tiene un plan para mi vida, ¿por qué no me lo dice y listo, si no me mando macana, no me equivoco? Si Dios ya sabe todo, ya controla todo. Como si fuéramos robots de Dios, que Él nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Entonces mi respuesta en ese momento fue algo que también Dios me habló a mí, o sea, como que no la tenía preparada, ni en mi bosquejo de maestro no estaba esta respuesta, porque no estaba que alguien me haga esa pregunta. Eso es lo que tienen los preadolescentes, que los más chiquitos no lo tenían. Que te pueden hacer preguntas que vos tenés que responder. Entonces en ese momento me pongo a pensar y digo, mirá, le digo, no es que Dios ya sabía que Saúl se iba a equivocar. Dios amó a Saúl. Si bien eligió a un rey, que era lo que él podía, grande, fuerte, no sé, que era fachero, que eligió eso para darle al pueblo lo que había pedido, en realidad Dios lo amó y lo eligió como rey porque
quería que sea rey de Israel y que vaya bien. Dios no lo eligió para que le vaya mal. Pero el tema es que Dios le dio libertad a Saúl, para que él elija. O sea, le dio las órdenes y lo que tenía que hacer, pero él era el que decidía si quería o no quería obedecer. Entonces yo le respondí y le digo, Dios no nos obliga, Dios nos dice, vos después fíjate qué haces. Y yo venía durante todo este año hablando con Dios, y Dios hablaba a mi corazón, sobre los procesos que yo había pasado durante mi vida, sobre las decisiones que había tomado, y esta clase, esta lección, esta pregunta de esta nena me terminó como de cerrar el tema, y yo dije, bueno, es esto. Cuando dijeron, bueno, tenés que hablar vos porque ya hablaron todos, ahora te toca a vos. Yo dije, bueno, cuando hablen todos hablo. Bueno, ahora me tocaba a mí, ya no lo podía dilatar más, y dije, bueno, es esto. Yo lo que les quiero hablar hoy es de ser libres en su voluntad. Creo que un poco, voy a hacer un par de preguntas y como es mi primera vez acá, todos van a responder y van a decir amén, y van a levantar la mano, me van a hacer la pata. Seguramente muchas veces escucharon hablar de la voluntad de Dios. Levanten la mano, ¿quiénes escucharon alguna vez hablar de la frase la voluntad de Dios? La mayoría, si son cristianos o si creen o fueron alguna vez a una iglesia, es algo que se habla como, ¿será la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿No es la voluntad de Dios? Ahora, pregunto, ¿cuántos se preguntaron alguna vez si tal cosa que ustedes querían hacer era la voluntad de Dios? Ya ahí baja un poco menos, ya no todos le preguntan, pero bueno. Y la última pregunta es, ¿cuántos viven hoy la voluntad de Dios? Y no hace falta que levanten la mano si no quieren, no pasa nada. Pero son preguntas que yo me empecé a hacer. Porque a veces hay frases que uno las escucha pero después es como que llevarlas a la práctica o entenderlas para ponerlas en práctica no es tan sencillo, o nos hacemos nosotros un matete en la cabeza. Entonces, hoy yo les quiero hablar de esto, ¿sí? A mí me pasó en mi adolescencia, en mi juventud, que pensar en agradar a Dios y en la voluntad de Dios eran como pesos o como mochilas. Como decir, ¿será esto, no será esto? ¿Será así, no será así? Era como algo que me pesaba, porque uno quiere agradar a Dios. Si no, no estaríamos acá un sábado a la noche, ¿no? Como que digo, nadie los obliga a venir. Siempre con Lucas decimos, estamos felices del grupo que tenemos, de lo que creció el grupo, pero no son obligados a venir. Uno viene porque quiere buscar de Dios. Entonces, esto a mí como que me resultaba cierto peso, cierta mochila durante mi adolescencia. Y puse un versículo, que no hace falta que lo busquen, si quieren lo leemos, que dice, en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la versión Dios habla hoy, dice más o menos lo mismo, pero después dice, lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Cuando uno lee esto dice, bueno, sí, buenísimo. O sea, que Dios tiene todo esto, o sea, todo lo que es bueno, todo lo que es grato, todo, o sea, todo perfecto, todo hermoso. Sí, pero ¿yo cómo llego? ¿Cómo lo obtengo? A mí lo que me pasaba era que pensar en cuál era la voluntad de Dios para mi vida, lloraba, buscaba, y como que algunas respuestas no aparecían tan fácil como quizás yo pensaba que tenían que aparecer. Por eso hablo de como una mochila que nos ponemos, como que decimos, ¿será o no será? Y yo me anoté como algunas preguntas así que nos hacemos, que si yo les pregunto seguramente van a decir, no sé, ¿qué cosas puedo llegar a decir? ¿Será la voluntad de Dios esto o no será? La carrera y la profesión, estudiar esto o no estudiar esto, elegir, dedicarme a esto. Son tantos años que voy a meter, cuando hice el taller en el campamento de
de entrevista laboral y currículum, y esa era una de las cosas. Yo dije, yo no tengo respuesta. Justo para esto, para que ustedes elijan a qué dedicarse, no la tengo yo. Porque cada uno sabe lo que le gusta. Entonces uno tiene que mirar para adentro y cosas que Dios no les va a decir, va a poner en su corazón. Eso lo había dicho en el campamento. Carrera o profesión, elección de una pareja, cambios de vida. Cambio de vida me refiero, no sé, mudarme, no mudarme, o sea, son cosas que uno como que dice, ¿estaré dentro de la voluntad de Dios haciendo esto o no haciendo esto? Formar una familia, cambiar de trabajo, por ejemplo. Y así pueden haber un montón de otras preguntas más que nos hacemos y decimos, ¿será o no será algo de Dios para mi vida? Estas preguntas, cuando no tienen respuesta, causaban en mí, o cuando no tenían respuestas, causaban en mí como una incertidumbre, ¿sí? Como una ansiedad, es decir, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo voy a saber? Necesito saber esto. Y hasta a veces nos quedamos estancados porque decimos, bueno, voy a esperar a que sea, si es. La otra vez hablaba con alguien que me contaba, no sé, de una señal. Y la realidad es que a veces hacemos como de Dios como si fuera, no sé, un horóscopo, si hoy tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto. No digo que Dios no pueda hablar por señales, ¿sí? En la Biblia Dios hablaba por señales y Dios puede usar señales para hablarnos, pero no es la regla. Si un amigo te cuenta que fulano de tal le dijo justo y yo le dije a Dios, si me dice tal cosa, es mi pareja, es para mí. Y pasó, bueno, está bien. Yo contra eso no voy a decir nada, pero hay cosas, Dios no se rige solamente por eso, Dios habla por otros medios, ¿sí? O nos habla por otros medios. Entonces, bueno, esto pasaba en mí, ¿no? Lo de tener incertidumbre. Tengo papeles. Tengo papeles porque Mati me desbloqueó un miedo que dijo. Puse el modo avión para que no entre ninguna llamada, pero Lucas me dijo, ¿vas a hacer la tablet? Y le digo, no. Mirá si se tilda. Nuevo miedo desbloqueado. Ahora traje el papel. Bueno, entonces, en la Biblia tenemos ejemplos, porque ahora van a ver al punto que quiero llegar con esto. Y ahora sí les voy a hacer que busquen los que quieran buscar en la Biblia. Les quiero contar un poco de la historia de Josafat. Podría haber elegido otros. No sé, la vida de José me encanta, por ejemplo, José y la voluntad de Dios, pero bueno, era muy bueno José. Era muy perfecto. No me siento tan identificada. Bueno, Josafat, déjenme que lo busque yo en mi Biblia. Segunda de Crónicas 17. Voy a leer del 1 al 10. Es larguito. En la escuelita hacemos que lean los chicos. Acá no puedo hacer que lean los chicos. Tengo que leer yo. Dice, reinó en su lugar, está hablando del rey que se había ido, ¿no? Esto, para como situarlos, después de que pasó David, pasó Salomón, el reino de Israel como que se divide en las tribus del norte y queda como una chiquitita, que es el reino de Judá. O sea, que se quedó Israel, el reino de Israel por un lado, con un rey, y el reino de Judá por otro lado, con la tribu de Judá y una chiquita que era la de Benjamín. Era como un reino más, no sé cómo decirlo, era como más insignificante o tenía menos poder que la otra que tenían un montón de tribus que se quedaron, ¿no? El reino de Israel. Pero no es que se llevaban mal, eran israelitas, era un pueblo, pero bueno, eran dos reinos divididos. Entonces Josafat fue rey de Judá. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento, esto que les digo de la división, Israel tenía un rey que estaba en cualquiera, tenían 80.000 falsos profetas, un montón de dioses, de Baales, y Josafat eligió otra cosa. Y a mí lo que me gustó, lo que me llamó la atención de Josafat fue que anduvo en los caminos de David. No dice ni del papá de él, ni de Salomón, de David, que fue el que había hecho las cosas bien, ¿no? Él eligió andar en los caminos
del Dios de David. Dice el versículo 5, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. O sea que fue feliz caminando con Dios. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá, porque había quedado del reinado anterior imágenes y todo lo que hacían de los... O sea, sacó todo eso. Al tercer año de su reinado envió príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos envió levitas y enseñaron en Judá. O sea que también instruyó al pueblo, porque el pueblo era un pueblo ignorante. Entonces lo que hizo fue, ok, el pueblo no sabe nada de Dios, mando allá, para que aprendan en todas las provincias. Entonces fue un rey que se preocupó porque el pueblo conociera de la ley de Jehová, ¿sí? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El versículo 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, a pesar de que era el reino chiquitito, o sea, el más pobre, digamos. Entonces, lo que me gustó de Josafat es que buscó a Dios, dentro de un contexto que no lo favorecía, pero él eligió buscar a Dios en ese contexto. Pero, como todo en la Biblia, tiene enseñanzas también, incluso la vida de Josafat, y por eso me gustó. O sea, me gustó lo que Dios me mostró de este rey, porque hay algo que vi que me llamó la atención y dije, ¿habrá sido? Y ahora les digo lo que me llamó la atención. Para no hacerlos leer mucho, porque si no se me va a ir el tiempo leyendo, y si alguno lo quiere leer en su casa lo puede leer. Pasó esto que como que cuando yo lo leía decía como que Josafat para mí como que se sentía medio chiquitito al lado de los demás. Como que yo leo lo que le pasaba y como que venía un rey y le decía, che, vamos a pelear contra tal pueblo, no sé qué, ¿venís conmigo? Y él como que sí, o sea, como que a todos le decía como que era medio débil en carácter, no sé, como que por eso capaz me siento identificada. Como que yo sentía como que se sentía como medio chiquito, como que venía uno y le decía, pasó en 2 oportunidades, vino un rey y le dijo, vamos a pelear, no sé qué, y él dijo, bueno, le voy a consultar a Dios porque no sé, ir al rey de Israel que está en cualquiera. Y él fue igual. Pero él buscó a Dios, o sea, él estaba en los caminos de Dios. Él quería agradar a Dios, pero quizás por carácter, por el alrededor, el decir, bueno, sí, porque si después vienen contra mí yo soy re chiquito y aquellas ciudades son enormes, entonces capaz si me uno con el de Israel, que son un montón, me va bien. Entonces, eso como para que tengan una idea de lo que pasó, después si quieren lo leen. Después de que pasó esa batalla, el rey de Israel muere en esa batalla y Dios lo guardó a Josafat y Josafat vuelve como, o sea, tengo miedo. Y aparece un profeta para amonestarle, para decirle, che, lo que hiciste. El versículo 19 de Segunda de Crónicas dice, versículo 3, pero se han hallado en ti buenas cosas. Perdón, lo voy a leer todo para que. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén después de esta batalla y le salió al encuentro Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y el versículo 3 dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, como que no, acá lo dice, Josafat se equivocó en su carácter, en su decisión, en lo que hizo, se equivocó, y Dios le tuvo que marcar, che, esta equivocación, pero yo vi o sea, Dios le dice, yo vi tu corazón y vi cómo vos me querías agradar. Entonces, me gustó la actitud, porque más adelante, en otro, ahora les digo dónde,
Bánquenme que tengo que encontrar, porque esto ya era en otro lado. Bueno. El capítulo 20, estaba al lado. Pasó todo esto y es como un resumen de lo que había pasado. Y otra vez vuelven a venir contra el reino de Josafat. Y dice, Segunda de Crónicas 20, el versículo 3, le avisan a Josafat, mirá que vienen contra vos y una gran multitud del lado de Siria, como que te van a... Entonces tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, o sea, juntó a todo el pueblo para decirles, vamos a buscar a Dios todos juntos. Porque esta batalla no la ganamos. O sea, cuando vio los que se venían contra él, dijo, no podemos hacerlo nosotros sin Dios de nuestro lado. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste en descendencia a Abraham, tu amigo para siempre? Como diciendo, esta tierra es tuya. No nos pueden venir a sacar esta tierra. Como que le mostró a Dios la promesa que le había dado a Abraham y le dijo, esta tierra no nos podés, vos sacaste ya. Bueno, esta tierra se la diste vos a tu pueblo. Entonces, más adelante, en el versículo 15, el Espíritu de Jehová contesta y dice, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis con ellos, y bueno, Dios les da toda una estrategia para que la lleven a cabo. Al otro día se levantan, hacen lo que Dios les había dicho, y cuando llegan a la batalla, ya estaban liquidados, básicamente. Para hacerse los resumidos, después si quieren lo leen. Entonces, Josafat con el pueblo vuelve y empiezan a alabar a Dios como de una manera, como nos salvó y todo, que lo quería cualquiera. Y lo que a mí me gustó de Josafat fue esto de que él no fue el rey perfecto. La Biblia lo recuerda y lo ponen en Crónicas como un buen rey. Un rey que buscó a Dios, y lo que me gustó de lo que habla de Josafat es que dice que Dios confirmó su reino. Yo ahí puse confirmó sus decisiones, pero la Biblia dice Dios confirmó su reino. Entonces cuando yo leía la historia de Josafat yo decía, yo quiero que Dios confirme mis decisiones, porque yo voy a tomar decisiones. Hay cosas que Dios no me las va a decir como de la A a la Z, como tal cual le dio una dirección. Hay cosas que son decisiones que las tenemos que tomar nosotros y Dios las confirma. Y ahora les voy a decir cómo llegamos a ese punto. Pero bueno, este era el ejemplo de Josafat que les quería dejar. Y por otro lado, el ejemplo de Salomón. Que Salomón creo que la mayoría lo tiene, lo conoce. Pero lo voy a mencionar rapidito porque cuando Ángel dijo que iba a hacer Eclesiastés en la clase bíblica, yo dije, uy, te lo voy a spoilear. Pero bueno, el reino de Salomón era el hijo de David y Salomón tuvo la bendición de ser el hijo del rey David, ¿no? Entonces, si ustedes leen la historia de Salomón, en Primera de Reyes 2 dice, llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, como diciendo, yo ya me estoy yendo, esfuérzate y sé hombre, es lo primero que le dice, como diciendo, ponete los pantalones que ahora te toca a vos. Guardá los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. O sea,
mirá lo que pasó, o sea, no solamente los mandamientos, los testimonios, los ejemplos que tenés atrás de cómo Dios fue obrando con los antepasados, ¿no? Con las personas que habían andado en los caminos de Dios. Testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme, y otra vez apareció la palabra confirme Jehová tu reino. O sea, como que Dios confirme el reino de un rey, era como hiciste las cosas bien. Dios confirma el reino de esta forma, ¿no? Si tú sí, que confirme Jehová, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice Dios, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, nunca te vas a quedar sin un hijo para poner. Creo que lo peor que le podía pasar a un rey era no tener hijos. ¿Cuánto vieron la reina Charlotte? No, mentira, lo peor que le podía pasar a un rey era no tener un heredero para dejar. Entonces, como que le decía, no te va a faltar nunca un heredero en el trono. Bueno, sabemos que Salomón, él se le aparece Dios, le pregunta, ¿qué querés? Sabiduría, y él se convierte en el rey más sabio de todos los reyes, ¿no? Salomón construyó el arca, hizo todo bien, ¿no? O sea, como arrancó, todo bien. Pero hay algo que me llamó la atención de la vida de Salomón y me pareció como medio hasta como gracioso y dije, bueno, lo voy a poner así. Nos reímos, no mentira. No nos vamos a reír de Salomón. Pero bueno, es en Segunda de Crónicas 9:22, el 22 y el 27, como para. Hablando de esto de que Salomón, ustedes saben, Salomón tenía tanta sabiduría que venían como de todos los reinos a escucharlo, a verlo, porque querían preguntarle cosas y él tenía respuestas. O sea, no existían las bibliotecas, no existía internet, o sea, era como que le preguntaban algo y él lo sabía, lo decía. Entonces la gente venía de todos los reinos con riquezas para darle, porque entonces él empezó a acumular, más lo que David le había dejado para construir el arca, él tenía tipo riquezas, un montón. Y Segunda de Crónicas 22 dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría de Dios que le había dado. O sea, era Dios hablando a través de Salomón, o sea, la sabiduría se le había dado Dios. Entonces la gente lo escuchaba y decía, ¿cuánto que sabe? Entonces le llevaban riquezas y acá dice que excedió a todo el resto de los reyes, de los reinos. Y el 27 dice, y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabraigos de la céfela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Entonces, él tenía mucha sabiduría, tenía muchas riquezas, todos les traían más encima, ya no necesitaba, pero les traían más. Y Salomón tenía mucha sabiduría. Entonces, la Biblia no dice esto tal cual, por eso digo que es algo que a mí me habla de esto, que hay un tema cuando uno se las sabe todas también, que nuestro orgullo o nuestra forma de ser, porque me lo sé, y porque yo puedo decidir, y porque bueno, esto, yo creo que hizo que Salomón se aleje de Dios. Y ahora les voy a explicar por qué creo que Salomón se alejó de Dios. Porque él ya sabía todo, ya tenía todas las respuestas. Entonces quizás no tenía una necesidad genuina de buscar a Dios para consultarle nada. Pero otra de las cosas por las que puse que se alejó de Dios, más allá de si era orgulloso o no era orgulloso, que no lo dice la Biblia, por eso aclaro que la Biblia no dice era orgulloso Salomón. Tenía mucha sabiduría, entonces a veces pasa, puede pasar. Deuteronomio 17:14, o sea, antes de que empiecen todo el reinado de David y todo, Dios le da mandamientos al pueblo y le dice, cuando tengan un rey, todavía no tenían rey, cuando tengan un rey, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti,
no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Es como algo que Dios le dice, un mandamiento para cuando tengan reyes. Todavía no había empezado ningún reinado. Y el versículo 16 es el que quiero como resaltar, porque dice, pero él no aumentará para sí caballos. Por eso leí el otro versículo de los caballos. ¿Qué me importa el caballo o no el caballo? Pero él no acumulará para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El versículo 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué hizo Salomón? Acumuló todo lo que pudo. Pero había algo que Dios había dicho. Se cree, yo no soy estudiosa ni tampoco, se cree que el pueblo de Israel era pobre. Salomón era rico. Pero se cree que había, o sea, si ustedes leen en Reyes, en Crónicas, hay como cosas que sean como lo de la viuda de Sarepta que solamente tenía aceite, no tenía nada. Era contemporáneo, o sea, era como de esa época. O sea, había gente pobre. Siempre va a haber gente pobre. Pero, digo, Salomón tenía un montón. Entonces, eso me hizo ruido. Y este es un dato de color. ¿Alguien sabe cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Alguien sabe? En 2 de Crónicas 9:22, no, en Primera de Reyes 11, del 1 al 25 es un choclo, tiene 25 versículos. O sea, imagínense, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? 700 esposas. ¿Cuántos años tenía que tener para todo? No importa, no pensemos tanto. Pero, ¿qué decía en Deuteronomio? No acumulará riquezas y no acumulará esposas. Y él hizo, acumuló riquezas y acumuló esposas. Mirá vos, Salomón, sí. No, me pareció como un dato de color, pero por esto de... Pero él conoció a Dios y era el más sabio de todos los reyes. Y la sabiduría que tenía era la sabiduría de Dios. ¿Y qué te pasó, Salomón? O sea, ¿por qué? Y aparte está advertido en Deuteronomio, o sea, se lo habían advertido antes, no es que Dios lo dijo después, lo dijo antes de que él llegue al reino. Para que no se desvíe tu corazón. O sea, Dios lo había puesto, Dios lo dejó escrito. Si acumulás riquezas, se va a desviar, tu corazón va a ir para otro lado, porque va a estar puesto ahí. Por eso digo que para mí Salomón se alejó. Y no voy a spoilear Eclesiastés, pero quería cerrarlo de la vida de Salomón, el ejemplo de Salomón, porque él termina su vida, su tiempo. En Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vanidad, el término vanidad en hebreo es como un soplo de aire, es como no es nada. Uf, o sea, como... Entonces él empieza como a decir, la riqueza es vanidad, esto es vanidad, y todo dice, bueno, sí, pero a mí un auto no me viene mal, claro, pero él tenía de todo. Y terminó su reinado diciendo, acuérdate, joven, ¿cuántos conocen ese versículo que dice? Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que sean malos. O sea, como, porque, ¿qué le pasó a Salomón? Él está hablando desde su experiencia, desde lo que a él le pasó. Y terminó sus días reconociendo a Dios, porque lo último que él dice es, en Eclesiastés 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él no lo hizo, pero él lo dice, porque se dio cuenta dónde estaba el secreto. No estaba en tenerlo todo, porque lo tuvo. No estaba en las mujeres, no estaba en las riquezas, en las posesiones. Él termina dándose cuenta ya de grande, el hombre más sabio del mundo estamos hablando, ¿no? No existió nadie más sabio que Salomón. Y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y cuando habla de todo el hombre, yo digo, el hombre, ¿qué es lo que el hombre quiere? ¿Qué es lo que todos buscamos? ¿Qué es el todo? O sea, vos haces todo por algo. ¿Qué es lo que uno más busca en la vida?
la felicidad. El todo del hombre al que Salomón se refiere es la plenitud, lo que te llena, lo que vos decís. Entonces, él termina sus días diciendo, buscar a Dios, guardar sus mandamientos, porque eso es lo que realmente importa. Jeremías 29:10 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que cada uno de ustedes quiere en su vida, lo que anhelan, lo que los hace plenos, lo que ustedes dicen, y a mí me encantaría, Dios tiene eso, Dios tiene lo que a ustedes les gusta, Dios sabe, Dios conoce eso. Cuando yo leo este versículo digo, bueno, si Dios tiene pensamientos de bien, planes perfectos, porque la Biblia lo dice, ¿por qué no me lo dice? Y listo, ya está. Que sea así de fácil y listo. Pero yo me anoté que a Dios no le interesa ser para nosotros un Google Maps. Mucho se habla como del GPS, del Google Maps, tipo le consulto a ver para dónde voy, para allá. A Dios, en realidad, o por lo menos en mi vida, ¿sí? Esto es mi experiencia, no le interesa decirte el paso, ahora muévete para acá, ahora muévete para allá, ahora muévete para... Porque esas son cosas que si nosotros conocemos a Dios en intimidad, son cosas que las vamos a decidir bien. Y no vas a tener que preguntarle el punto y la coma de todo lo que hagas, de cada paso que hagas, porque los vas a hacer bien. Cuando leía lo del todo de Dios, digo, a Dios le interesa hacer ese todo en mi vida. A Dios le interesa hacer esa plenitud, que después el resto va a venir. Y ahora ¿por qué les decía lo del peso y la voluntad de Dios y todo? Yo tengo una experiencia mía en cuanto al trabajo, que yo mientras que estoy en la facultad, trabajé de niñera, que siempre le digo a las chicas, yo lo recomiendo, porque te permite estudiar, tenés un ingreso, mi papá nos dijo, no, el que estudia no hace falta que trabaje, yo los banco, mientras que estudien los bancos, pero yo quería trabajar porque quería tener mi plata, digamos, ¿no? Él cubría los gastos del estudio, pero si vos querés una ropa de marca tal, mira, son 5, está esta ropa. Entonces, por eso yo trabajo. Un trabajo de niñera de medio tiempo, durante mucho tiempo, durante toda la carrera, y cuando me recibí, ya todos me preguntaban, che, ¿y ahora vas a buscar? Y yo tenía compañeras que estaban trabajando desde la mitad de la carrera, pero se les hizo más larga la carrera y mi decisión fue esperar a recibirme para estudiar. Sabía que Lucas tenía como más años, entonces dije, bueno, yo me recibo y después yo te banco que vos sigas estudiando. Y Dios no me dijo en qué momento buscar un trabajo. Y yo oraba y le pedía a Dios, es el momento, tengo que dejar, porque era un trabajo seguro, pero yo ya estaba recibida, o sea, una licenciada haciendo niñera era como medio, che, vos vas a buscar trabajo de verdad una vez en tu vida. ¿Estás ahí metiendo la pileta en verano? Me decían. Yo cuidaba a los chicos, pero me metía a la pileta. Entonces, después cuando yo tomé la decisión de cambiar de trabajo, me pasó que la persona que era mi jefa no estaba recibida. Porque era de estas personas que no esperaron a terminar la carrera, que buscaron trabajar antes, entonces, ¿qué hicieron? Experiencia antes. Como yo tenía un título, pero no tenía la experiencia, ¿qué pasó? Bueno, anda a aprender. Sos asistente. No importa que seas licenciada, sos asistente. Para mí fue malo. Bueno, fue mi decisión. Y no por eso, ni me martirizo, ni digo, hoy tendría que haber salido antes o después. Yo sé que como yo estaba buscando a Dios durante esos años de mi vida, la decisión que tomé, Dios la respaldó. Ya sea quedándome en el trabajo que estaba, cambiando de trabajo, Dios lo confirmó. ¿Sí? Ese es mi ejemplo. Yo podría haber decidido el otro también, iba a estar bien. Esa seguridad me la dio Dios. Hablando de esto de la voluntad de Dios, que les comenté al principio, yo les quiero contar lo que yo experimenté en mi vida sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una meta que tengamos que alcanzar,
¿sí? No es ser profesional en tal cosa, casarte con tal persona. Eso no se llama voluntad de Dios. Esas son decisiones, pueden ser metas que tengamos, pueden ser cosas a las que aspiremos. La voluntad de Dios no se trata de algo que tenemos que alcanzar, bueno, listo, ya llegué. Esta es la voluntad de Dios y estoy acá. Es un camino. Es un camino para ir con Dios, para consultar con Dios todos los días, el día a día. No es una cosa puntual que le voy a preguntar y le voy a decir, ¿es esta persona, no es esta persona, es este trabajo, no es este ministerio, no es este... O sea, hay cosas que si Dios no quiere que eso pase y vos estás en sintonía con Dios, no va a pasar. Va a caer un rayo, se va a romper algo, no va a pasar. Si vos estás en sintonía con Dios, no te la vas a mandar de esa forma. Otra cosa más que me anoté, que no es un peso. Por lo menos para mí era un peso. Porque yo me preguntaba todo el tiempo, ¿esto será, no será? ¿Será Lucas, no será Lucas? Y sí, o sea, no, yo sé que, pero son cosas que uno se las pregunta. Y yo quiero decirles, del fondo de mi corazón, Dios nunca bajó a decirme es Lucas. Bueno, mi amor, no bajó. No bajó. Nunca hubo una señal, nunca dije, bueno, que me guiñe el ojo 2 veces y es él. No pasó. Yo elegí. Y podría haber elegido otra persona y Lucas iba a tener otra persona y bueno, pero yo elegí. Por eso cuando Ángel dice, si te gusta, un chiste que no tenía que hacer. Otra cosa que aprendí de esto, no es una cárcel. Por eso le puse de título La libertad en su voluntad. Y es rebuscado el título, yo lo sé, y capaz es como medio entenderlo. No es una cárcel de la que no podemos salir, ¿sí? No es el sí, el no. A veces la gente con la que nos rodeamos, la facultad, el trabajo, compañeros de colegio, vos vas a la iglesia y no te dejan hacer nada. No. A mí me dejan hacer todo. Yo elijo no hacerlo. El otro día cuando Marquitos hablaba, él decía, yo decido, yo elijo esto. Nosotros somos libres, como Saúl era libre. Saúl pudo decidir si una cosa o otra cosa. Somos libres. Dios no nos pone una mochila, no nos obliga a decir, bueno, mi voluntad es esto y de acá no te mueves. La voluntad de Dios es caminar con Él. Es seguir las cosas que nos dejó escritas, sus mandamientos, sus principios. Eso es hacer su voluntad. Y por último, Mateo 6 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, y lo remarqué porque Él sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe la necesidad de nuestro corazón, sabe que queremos una persona para que nos acompañe el resto de nuestra vida, sabe que tenemos 2, 3 carreras que no sabemos para dónde arrancar, para dónde decidir, sabe que estamos en una encrucijada, Él nos conoce, Él sabe. Pero ¿qué es lo que dice? Si primero lo buscas a Él, esas cosas las vas a poder decidir sin problema. Y vas a estar seguro para decirlo. Y esto no te lo digo porque lo dice el versículo, lo digo porque yo lo viví. Cuando yo remarqué que todas estas cosas os serán añadidas, habla de todo lo anterior que, bueno, que está enumerado, habla de las necesidades básicas, de las no básicas también. Piensen en las necesidades emocionales que uno puede llegar a tener. Hasta eso, Dios se ocupa y Dios lo cubre. Pero hay un condicional. Es primero ponerlo a Él. Y después esas cosas van a terminar sucediendo. Bueno, pensé que Lucas iba a estar arriba con Máximo, entonces dije, bueno, pongo el ejemplo. La mayoría que conoce la historia de nosotros, de novios, que lo contamos así en las reuniones, pero quizás los chicos que salieron últimos no lo saben, más o menos como por el 2009 nos vemos en unas vacaciones con amigos, familia en común, y Lucas dice, ¡fa! Entonces era como muy santulón, no, mentira.
Él quería hacer las cosas bien. Entonces él ora y le dice a Dios, Señor, si es para mí, métela en mi corazón. Si no es para mí, sácala. Yo por mi lado estaba en otra, totalmente otra. No me interesaba, estaba en el secundario todavía, o sea, no. Me acuerdo que mi mamá me decía, ay, pero es un chico lindo. Y yo, mamá, es como, no porque sea feo, sino porque era como, qué sé yo, yo decía, es muy, muy santo, no sé, es muy bueno, qué sé yo. Él sabe, igual ya sabe esto porque siempre nos reímos de lo mismo. Entonces, no voy a hacerla muy larga porque todavía me falta medio mensaje, no mentira. Bueno. Entonces, él oró así, y yo no, cero, nada. No es que no lo registré, pero bueno, no veía como desde ese ángulo, desde ese lado, no estaba buscando eso. Pasaron años, 5 años más o menos, para hacer como resumido, en esos 5 años cada uno vivió procesos. Yo viví mis procesos, él vivió sus procesos. Nos reencontramos en la facultad así como de casualidad, hola, sí, yo voy aliento, ¿viste? Bueno, él en la iglesia de sus papás, todos saben la historia, para familias cristianas lo que es, el hijo de pastor, la iglesia, yo llamo a otra iglesia, bueno, eso. Ángel decía, de acá no se va nada, la frase. Y nada, cuando empezamos a hablar, claro, yo había pasado procesos, él había pasado procesos, y esto de buscar a Dios primero hizo que nosotros, quizás en ese 2009, capaz él me hablaba, se mandaba, me gusta, voy, hablo, pum. Y yo decía, bueno, dale, sí, hablamos, qué sé yo, pasame tu MSN. Había mensaje de texto, por lo menos. Comprábamos pack de mensaje de texto. Y hago chistes para no llorar más. Entonces, quizás estaba dentro de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Porque después terminó siendo. Pero no estábamos preparados. Yo tenía 17 años. Había un montón de cosas que me faltaban aprender. Había un montón de cosas que Dios tenía que tratar conmigo y él también. Lo mismo, o más que yo. Pasaron los años y después de que cada uno vivió experiencias y un montón y Dios trató y Dios formó, nos encontramos ya con otra cabeza, con otra madurez. Entonces, ahí yo entendí que durante esos años, cada uno por su lado había puesto a Dios en primer lugar. Y lo que quizás uno oraba y decía, bueno, ¿quién será? ¿Será? ¿No será? Dios lo acomodó. Y fue cuando tuvo que ser. Y nadie forzó nada. Y nadie salió lastimado en el proceso. Porque yo lo podría haber lastimado a él o él a mí, siendo tan chicos, ¿no? Eso es algo que nunca pasó. Entonces, yo experimenté esto que les estoy contando de poner a Dios primero y que su voluntad era eso. Era hablar con Dios, era estar, era sentirlo, era ponerlo presente en mi vida, no solamente consultarlo para ver si era o no era tal cosa. Entonces, como para que ustedes se lleven hoy, poner a Dios primero nos va a dar santidad antes de tomar una decisión. Cuando vos estás en una relación con Dios y lo buscás, pero no porque vos querés que te diga una respuesta sí, no, es esto, no es esto, lo buscás porque querés estar con Dios y nada más. Vas a empezar a experimentar esto que es la santidad, que parece como re difícil vivirlo, como re pesado. Pero ¿saben una cosa? Si está Dios, no cuesta. Si te cuesta es porque no estás llenándote lo suficientemente de Dios, que es el que te va a dar la herramienta para pasarlo. Y entonces cada vez que tomes una decisión no le vas a preguntar a Dios. Vas a preguntarte a vos, ¿esto me acerca a la santidad? ¿Me hace más santo ir a este lugar? Juntarme con estas personas, salir con esta persona.
te lo vas a preguntar vos, Dios no te lo va a tener que responder. Dios va a tratar con tu carácter. Y algo que a mí me pasó es que mi corazón empezó a cambiar cuando empecé a pasar tiempo con Dios, a buscarlo a Dios, sin otro interés más que pasar tiempo con Él. Cuando el corazón de cada uno de nosotros tiene la forma de Dios, cuando uno se acerca a Dios, si ustedes logran que su corazón sea uno con el corazón de Dios, no van a tener que preguntarle nada. Porque nada de lo que ustedes hagan van a querer lastimar el corazón de Dios porque es el corazón de ustedes. O sea, es así de sencillo, parece re complicado, pero cuando vos pasás tiempo con Dios es algo que se resuelve como... Ya no tenés que preguntarte tanto. Tu corazón, si tu corazón es uno con el corazón de Dios, va a estar fundido. Entonces ya van a haber cosas que vos decís, no, esto yo no... No, porque yo sé que Dios no lo acepta. Pero no hay que preguntárselo, ya te va a salir. Y por último, te va a dar confianza. Hay cosas que tenemos que aceptar que no vamos a tener todas las respuestas. Yo tuve que aceptar que no tengo todas las respuestas. Ni para mi futuro, ni para lo que va a venir, ni para lo que va a pasar mañana, no tengo. Y lo que antes me causaba ansiedad, porque no sabía, hoy yo lo puedo dejar en manos de Dios y decir, Señor, si vos sabés, vos tenés planes buenos para mí, ¿sabes? No me los digas. Yo estoy con vos y yo sé que van a estar. Yo sé que van a ser buenos. Aunque pase la circunstancia que pase. Cuando Dios le dice al pueblo ese versículo que puse antes, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, le habla a Israel cuando está cautivo en Babilonia. O sea, estaban en el peor momento y Dios le dice, yo sé los planes que tengo para darles esperanza. La esperanza, confianza, es yo sé allá que va a estar bien. Yo sé que el más allá estoy tranquila. Cuando Dios tiene el control y yo me ocupo de pasar tiempo con Dios, el resto queda en sus manos. Y fue lo que yo experimenté y es lo que yo les quería compartir cuando leí la vida de Josafat y vi que Dios confirmó su reino. Me puse a pensar en que yo le pedí a Dios, yo quiero que vos confirmes todo, mi familia, o sea, todo lo que yo ya formé, confirmarlo, porque habla de cosas que Él hizo, confirmó lo que Él hizo. O sea, confirmó es como afirmar lo que ya está hecho. No es que Dios lo veyó. Entonces, Dios puede confirmar las decisiones que ustedes tomaron y las decisiones que tomen. Ustedes van a tomar una decisión y Dios la va a confirmar porque Dios va a estar ahí con ustedes, porque lo buscaron. Ese es el caminito. Entonces, para dejarles mi reflexión sobre esto, es que para mí no es tan complicado. Yo sé que parece re complicado. Yo sé que a veces la voluntad es como decimos, oh, pero esto... Sinceramente a veces nos complicamos más de lo que es. Lo voy a leer porque no me acuerdo todo lo que escribí en memoria. Estar en el centro de la voluntad de Dios no es tan complicado como pensamos. Ya me acuerdo. Dios nos dejó el Espíritu Santo dentro nuestro. Si nosotros pasamos tiempo con Él, el Espíritu Santo está afilado, activo, todo el tiempo. Y si alguna vez escucharon hablar de lo que es el sentido común, es el pensar, tomar una decisión con sentido común. Bueno, el Espíritu Santo es dentro nuestro lo que nos va a decir sí o no. Va a ser ese sentido común dentro nuestro. Van a haber cosas que no vamos a tener que consultar, porque si el Espíritu Santo está dentro nuestro, vamos a decidir. Y vamos a decidir bien. Y nos dejó también su palabra. Hay un montón de cosas que están acá escritas. Si yo paso tiempo con Dios y cumplo esto, los mandamientos, las cosas que Dios dejó, hay principios, hay valores acá, que si yo los enumero, había hecho una lista y dije, no, replomo la lista. Si yo los enumero, capaz no llegamos ni al 20, pero queremos vivir la voluntad de Dios.
Entonces, como dejarles es buscar a Dios para tener el Espíritu Santo dentro para que te ayude a decidir y no le tengas que dar mucha vuelta a esa decisión. Y leer su palabra porque las respuestas están acá y si vos elegís seguir a Dios, esto es. Él simplemente nos pide que lo busquemos. Y no como Salomón que se acuerde cuando ya pasó todo, sino que lo busquemos ahora. Porque si no vas a llegar a viejo vas a decir, uy, lo hubiera hecho, como hizo Salomón. Así que bueno, yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios confirme sus decisiones, que Dios esté en sus decisiones. Dios lo que pide es que nosotros, nuestro corazón esté dispuesto a pasar tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? Los jueguitos, quise decir. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ver otras cosas? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a pasar tiempo con Dios? Entonces no podemos pretender saber para dónde disparar si el que es la fuente de nuestra vida, la otra vez Cristian decía el rompecabezas que le falta a nuestro corazón, si el que es la fuente, el que nos va a dar todo, si no lo buscamos a Él, ¿cómo pretendemos tener todas las respuestas y decidir bien? Yo les hablo desde mi experiencia y me encantaría que cada uno de ustedes pueda vivir la suya, pueda tener su experiencia de esto, de saber decir, yo tomé una decisión y Dios la respaldó. Y podría haber decidido lo otro y sabía que Dios también lo respaldaba. No había una correcta, Dios respaldaba. Porque no era irme para cualquier lado, era estar dentro de su voluntad y ese es el objetivo que tenemos que tener. Y eso es lo que quería compartirles hoy. Oramos. Señor, te doy gracias por esta reunión. Señor, gracias por cada uno de los chicos, jóvenes, grandes que vinieron hoy, Señor, a encontrarte, a escuchar algo de vos, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que vos puedas sellar esta palabra, Señor, y que puedas durante la semana traer a memoria lo que hoy vos hablaste y que puedan, Señor, cada uno de nuestros corazones buscarte primero, antes que cualquier otra cosa, para que vos puedas traer paz a nuestro corazón en las decisiones que tenemos que tomar, en las decisiones importantes, en las decisiones que nos causan ansiedad, que nos causan incertidumbre. Te pido, Señor, que vos estés al lado nuestro y que nos acompañes a hacer tu voluntad. Amén.